Padre mío, Padre amado, Padre, gracias por este día precioso que nos ha dado a tus hijos, Padre. Padre, mira, ahora te voy a presentar al profesor Osvaldo, al pastor, Padre. Que sea usted, Padre, dándole esa sabiduría, que esa sabiduría venga de lo alto, Padre, no de su propio corazón, no, sino que usted está dentro de su corazoncito, aleluya, eh, diciéndole, dirigiéndole ese corazón lo que tiene que hacer y en sus labios, Padre, y en su mente que todo lo que se haga, que sea Padre, dirigido por usted, poderoso Dios, todo lo que usted le ponga, Señor. Bendícelo y guárdalo, Señor, a él y a toda su familia. Padre, y si hay falta de algún bien, Padre, que sea tú, usted ayudándole, supliéndole, dándole sabiduría, dándole salud principalmente, poderoso Rey, adorado Rey, Señor. Padre, síguelo guardando, Padre, de toda acechanza, ya usted sabe, del hombre que no quiere, ¿verdad? Que los hijos de Dios, aleluya, están en su negocio. Pero qué bueno que Hachén en esta hermosa noche lo vas a seguir guardando a él, a tu familia, a todos sus hijos, Padre, y todos sus hijos de la fe también, poderoso Rey. Ayúdalo, Señor, que él siga con ese mismo entusiasmo, Padre. Siempre dale ese carisma, Padre, esa sabiduría, Padre, porque sabemos y entendemos que esa sabiduría viene de ti. Aleluya. Oh, gloria a Dios, Señor, gracias. Gracias una vez más, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, amén y amén. Amén. Seguimos con nuestro tema entonces y hemos hablado ya bastante sobre lo que es y quién es nuestro enemigo Lucifer. Estamos ahora en el punto de reconocer cuáles son las estrategias que él usa para hacer caer al pueblo de Dios. Dijimos que una de las mayores armas que él tiene es la ignorancia, ¿verdad? Dijimos que la ignorancia mata eventualmente el potencial que Dios ha depositado en cada ser humano. Recordémonos que el hombre, cuando nace en esta tierra, trae un propósito de parte de Dios, que muchos no lo logran encontrar, es una cosa, pero siempre hay un propósito. Y para aquellos que hemos encontrado al Señor, que Él nos encontró más bien, Él nos ha dejado saber qué es lo que Él espera de cada uno de nosotros. Por eso Él nos habla a través de la palabra, a través del mensaje, a través de la alabanza. Él nos habla para dejarnos saber cuál es el propósito de cada una de nuestras vidas. Y el propósito principal es que sirvamos para la edificación del cuerpo de Cristo. Otra de las consecuencias de la ignorancia es que Él nos roba el disfrute, el gozo y la paz. ¿Verdad? Cuando ya nuestras vidas están un poquito atadas, el enemigo comienza a quitarnos todo aquello que el Señor ha depositado en nosotros y comienza a hurtarlo de tal manera que llega un momento en que el Hijo de Dios prácticamente cae porque no tiene en qué sostenerse. Recordémonos que el Señor ha dicho que nosotros tenemos que correr bajo su poderosa mano, ¿verdad? Para poder encontrar ayuda en el momento adecuado. Nosotros no estamos solos. Nosotros tenemos alguien que nos ayuda a vencer estas batallas. Y que la batalla más fuerte es la que lucha contra nosotros mismos. El enemigo no puede hacer nada, no tiene poder para hacerle daño al Hijo de Dios, a menos que Dios se lo permita o
que nosotros le demos una oportunidad. De lo contrario, él no puede hacer nada, porque para tratar de hacer algo contra el Hijo de Dios, él tiene que pedir permiso. Tiene que pedirle permiso al Señor para entonces él poder hacer algo. De lo contrario, no puede hacer nada. Otra de las consecuencias es que él endurece el corazón del hombre. Esto es lo que Pablo se refiere allá en Romanos cuando dice de que debido a que el hombre adoró a las criaturas más que al Creador, que entonces él los ha entregado a una mente reprobada, porque no quisieron darle gloria y honra al Creador, sino que se pusieron a adorar a las criaturas. Y cuando habla de las criaturas, no habla de los animales, no, está hablando incluso de uno mismo, porque uno mismo puede ser un ídolo para nosotros. Si nosotros nos cuidamos y tratamos de ser lo mejor para nosotros, aún en contra de lo que la palabra demanda, entonces estamos haciendo un ídolo de nuestras propias vidas. Y eso trae consecuencias y consecuencias fuertes, porque entonces el corazón se va endureciendo y llega un momento en que el espíritu ya no nos va a redarguir. Ya no nos va a decir cuando estamos haciendo algo que al Señor no le agrada. Y como el Señor no hace nada, entonces vamos a decir, bueno, Dios ni hizo bien ni hizo mal. Así que yo voy a seguir con mi vida como la estoy llevando, aunque sea en contra de la voluntad de Dios. Es por ello que el apóstol Pablo oraba incesantemente de esta manera. Y vamos a leer Colosenses 1:9 como la base bíblica de esta noche. Y dice, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. O sea que la petición de Pablo en sus oraciones para con la iglesia, no solamente con Colosenses, sino con todas las iglesias, era que el Señor nos llenara de entendimiento y de sabiduría, de conocimiento perdón, conocimiento de su voluntad. Y la única forma de conocer su voluntad es a través del estudio de la palabra. Y cuando Él nos da conocimiento de su voluntad, entonces nos da sabiduría para poder discernir lo que el Señor quiere y nos da también comprensión espiritual. O sea, que nos hace entender lo que Dios espera de nosotros. Recuérdese que la palabra misma declara que el hombre natural no puede comprender las cosas espirituales porque a él le parecen locura. Y que hay que entonces discernir lo espiritual con el espíritu y así poder entonces comprender. Y no solo comprender, sino que aceptar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Porque el tener conocimiento no es suficiente. Es bueno tener conocimiento, pero es más importante el poder poner en práctica el conocimiento que Dios le da a cada uno de nosotros. La ignorancia, que es lo que el enemigo trata de ponerle al hombre para que no busque a Dios, sino que se aparte de él, es lo que el Señor quiere que nosotros trabajemos, que ya no seamos ignorantes de ser llevados de un lado a otro por doctrinas contrarias, sino que
tengamos la sabiduría de poder cimentarnos en lo que la palabra misma declara. Y cuando nosotros hacemos eso, no hay viento ni corriente de doctrinas extrañas que puedan llegar a apartarnos del amor de Cristo. Solamente en esa forma, si nosotros, como dijo Jesús, construimos nuestra casa sobre la roca. Y eso es lo que es importante acerca del conocimiento. Porque uno de los puntos de la ignorancia que el enemigo usa muchas veces es tratar de poner miedo en la persona para que no se reconozca quién es él. Hay mucha iglesia que no quiere oír siquiera el nombre del enemigo, de Satanás, porque cree que no es bueno. Pero, como decíamos al principio, ¿cómo vamos nosotros a poder atacar eficazmente a alguien que nosotros no conocemos? Tenemos que conocerlo, tenemos que saber cuáles son las formas que él trabaja, para así saber cuáles son las armas que nosotros tenemos que usar. Y la única forma es a través del estudio de la palabra. Ahora bien, el estudio de la palabra no puede suplantar la relación que tenemos que tener con Dios. O sea, que la relación nuestra con Dios va a depender más de nuestra oración que de nuestra búsqueda. En la oración es que nosotros le pedimos al Señor que nos abra el entendimiento y que nos ayude a poder tener una buena, como diríamos, interpretación de lo que Él quiere que nosotros hagamos. Porque si no vamos en oración, eso es faltar prácticamente al primer requisito del estudio de la palabra, que es pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, porque la palabra misma dice que Él es el que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Por lo tanto, el estudio es bueno, pero mucho más que el estudio es la oración. Ahora, eso no quiere decir que vamos a quitar el estudio por la oración, porque son complementos uno con el otro. Yo no puedo entender la palabra si el Espíritu no me la enseña. Y yo no puedo entender la palabra si yo no la escudriño. Por lo tanto, es algo que tiene que ir a nivel. Léame, por favor, Efesios 1, 17 al 19. Efesios Amén. 1, amén. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Efesios 1 del 17, Efesios 1 del 17 al 19. Ok, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y dice así, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, lo que creemos según la operación del poder de su fuerza. Amén. Amén. Aquí Pablo está diciéndole lo mismo a los efesios que lo que le dijo a los colosenses. Y es que hay que pedirle al Señor que nos dé ese espíritu de sabiduría para poder tener la revelación de su palabra y poder darle la interpretación correcta.
porque solamente a través del Espíritu es que lo vamos a poder hacer. Hay muchos que han tratado de no hacer esto, sino que ellos van porque tienen doctorado, porque tienen muchos diplomas en las paredes y creen que con eso ya están de acuerdo a lo que el Señor dice. Pero la palabra también declara, y el Señor orando dijo, te doy gracias, Padre, porque le enseñaste esto a los pequeñitos y lo escondiste de aquellos que tenían conocimiento. O sea, que el Señor permite que aquel que es, que entiende que Él es el verdadero Dios y que lo busca de acuerdo a como está escrito, sin quitarle ni ponerle, es al que Él le va a dar la revelación de lo que su palabra dice. Recuérdese una cosa, que ya no hay revelación más grande que lo que está escrito. ¿Ok? Nosotros no podemos esperar que venga una nueva revelación para poder comprender la palabra de Dios. No, ya Dios lo dejó todo escrito. Todo lo que tenía que dejarse saber ya lo dejó plasmado en las páginas de la Biblia para que nosotros atendamos al consejo que Él nos da. ¿Ok? No podemos estar esperando que venga otra persona o que venga alguien que se cree que es el súper espiritual, ya sea que porque tiene título o porque él se hace pasar por alguien grande. No podemos esperar que nadie venga con una revelación diferente o nueva de lo que ya está escrito. Por eso es que es necesario que nosotros atendamos directamente a lo que el Señor dice en la palabra y que recordemos también que la palabra no es de interpretación privada, o sea, que yo no puedo dejar que la palabra diga lo que a mí me parece, sino que tengo que aceptar tal y como está escrito. Ahora, el trato de Dios con cada uno es diferente, es cierto, pero los mandatos, las leyes, los estatutos, los mandamientos que Él dejó, eso afecta a toda la iglesia. Por eso es que nos deja saber de que hay dos grupos, como hemos hablado, porque hay un grupo que aunque el Señor le diga, no quiere aceptar la voluntad, aunque siguen diciendo que están sirviendo a Dios, que están amando a Dios y no quieren hacer su voluntad. Mientras que está el otro grupo que sí entiende y que lucha por hacer la voluntad de Dios y trata lo más posible de poder agradarle a Él, aunque no nos guste lo que Él pida. Pero si Él lo pide, Él sabe por qué. Y tenemos que entender que es para beneficio de nuestras propias almas. Porque Él no nos necesita a nosotros. Nosotros necesitamos siempre de Él. Y mucho más estos tiempos que se han puesto tan peligrosos, no por lo que sucede afuera, sino porque el enemigo sabe que le queda poco tiempo y está arreciando el ataque contra la iglesia. Mas el Señor ha dicho que Él nos guardará de la prueba, del tiempo de la prueba que va a acatar a toda la tierra. Amén. Entonces podemos ver aquí que el Señor pide, Pablo le pide al Señor que le dé sabiduría y revelación y que los ojos de ellos puedan ser alumbrados para que puedan entender lo que el Señor ha declarado en su palabra. Lo importante
que la palabra quiere dejarnos saber, y es de que nosotros no estamos solos, que Él siempre va a estar con nosotros, de que Él no va a permitir nada más que aquello que nosotros podamos soportar, y que cuando nosotros sintamos que ya no tenemos fuerzas, que entonces tenemos que someternos bajo su poderosa mano, y el Espíritu Santo nos dará la fuerza necesaria para nosotros mantenernos y salir adelante. Nuestra palabra, que como dice la misma palabra, Él peleará nuestras batallas. A nosotros solo nos queda quedarnos quietos. Pero la palabra quieto en este sentido no es quedarse parado o sentado en un lugar sin hacer nada. No. La palabra quieto es una palabra que se toma como una acción. Y la acción es recogerse, esconderse, ir bajo la mano de Dios, someterse bajo la mano de Dios, saber que ese es nuestro, pongámosle, nuestro escondite, nuestro refugio, es nuestra ciudad de defensa. Y por eso es necesario que nosotros podamos tener en nuestros ojos abiertos para poder ver, primeramente, lo que es la voluntad de Dios para con nosotros, y segundo, para no dejar pasar las artimañas que el enemigo pone para tratar de hacernos caer. No podemos ignorar sus artimañas. Tenemos que estar alertas. Recordémonos que Él está como león rugiente buscando a quien devorar. Eso es la razón por la cual el ataque, y quizás el ataque más fuerte, es el de la ignorancia. El enemigo no quiere que se hable de él y no quiere que se conozca quién es él. Quiere que el pueblo de Dios se mantenga con los ojos cerrados y que no investigue quién es él, porque así es fácil para él el atacar, hurtar y destruir. Amén. ¿Alguna pregunta en esto o alguna aportación? Amén. Yo tengo una, pastor. Amén, amén. Cuando usted habla de esos dos grupos, ¿son dos grupos que van a ser salvos o son los dos grupos normal de los que no y de los que es la iglesia? Amén. Los dos grupos que la palabra nos enseña son los que son salvos y los que no son salvos, aunque están dentro de la congregación. Lo que el Señor dice, el trigo y la cizaña. El trigo es aquel que quiere hacer la voluntad de Dios y trata de someterse lo más posible, de vivir lo que la palabra dice. La cizaña es aquel que está dentro de la congregación, pero que aunque oye, aunque entiende, no quiere aceptar la voluntad de Dios porque no puede dejar las cosas que le agradan, aunque a Dios no le agraden. Entonces, como hemos dicho, en la congregación hay dos grupos. El grupo visible, que es todas las personas que entramos en la congregación, y el grupo invisible, que es aquel que solo Dios y uno sabe, que está luchando por hacer la obra de Dios. Ahora lo podemos reconocer debido al fruto del Espíritu. Cuando una persona se somete a Dios, los frutos del Espíritu van a abundar.
¿verdad? Y podemos ver que el primer fruto que Él nos va que la primera base del fruto que Él nos va a poner es la fe. Luego nos va a poner la humildad, la mansedumbre. Y así, las 8 bases que Él ha dejado para que nosotros podamos crecer en el Evangelio. Comprendo. No, yo creía que era otra talla. No. Son Son- es nada más y ya. Amén, amén. Entiendo. Gracias. Ven. Uno de los problemas que encontramos en esto es que la palabra declara que es una tercera parte de todo lo que se llama iglesia visible, las congregaciones. Una tercera parte es la que va a ser salva. O sea que son más los que no quieren obedecer que los que tratamos de hacer la voluntad de Dios. Por eso es importante que nosotros hagamos la decisión de someternos a la voluntad de Dios para pertenecer al grupo de los escogidos. No todo el que dice Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos. Esto el enemigo lo sabe y por eso trata por todas las formas posibles de hacernos fallar. Amén. Amén. ¿Alguna otra pregunta o alguna aportación en esto? Amén. Otra de las armas, otra de las estrategias que el enemigo tiene para tratar de engañar al pueblo de Dios, ¿okay? Y cuando digo el pueblo de Dios me refiero a la iglesia invisible, la iglesia militante, no a las congregaciones, ¿ok? Porque a las congregaciones, los que no quieren aceptar la voluntad de Dios, prácticamente están aceptando la voluntad del enemigo. ¿Ok? Porque el mismo Señor dijo, el que es conmigo o desparrama, conmigo o contra mí. Así que no hay término medio. O somos de Dios y hacemos su voluntad, o somos del enemigo y hacemos nuestra voluntad. Amén. La otra forma que él tiene para atacar a la iglesia es acerca de las falsas doctrinas y las doctrinas erradas. ¿Ok? ¿Qué significa la palabra doctrina? La doctrina es un conjunto de ideas o creencias que se enseñan o se creen como ciertas. Recuérdese que nuestro caminar es por fe. Nosotros aceptamos lo que la palabra dice como que es la voz, o no como que es, sino que es la voz de Dios hablándonos a través de las páginas. Entonces, la doctrina tiene que estar dentro de lo que la palabra es, de lo que la Biblia declara. No podemos buscar doctrinas afuera de la palabra porque estaríamos entonces adulterando el camino del Señor. Porque hay personas que creen que pueden servirle a Dios y también pueden ir digamos, a un grupo gnóstico, o pueden ir a que le lean la carta o que le lean la mano, en fin, creen que no hay problema en eso, pero sí hay problema, porque Dios es un Dios celoso y Él nos cela, dice la palabra, Él nos cela con celo santo, pero nos cela. Él quiere que seamos solamente de Él, que no tengamos a la par nada ni nadie, que seamos prácticamente que cumplamos el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, y luego el segundo mandamiento,
pero vamos a hablar acerca de las doctrinas. La doctrina bíblica se refiere a las enseñanzas que se alinean con la palabra revelada de Dios. O sea que la doctrina tiene que estar basada únicamente en la palabra de Dios. No lo que los hombres digan, no que lo que los hombres se inventan o lo que creen que la palabra de... No, tiene que ser directamente de la palabra. Si no está soportada de la palabra, no es doctrina bíblica. La falsa doctrina es cualquier idea que anula, contradice, agrega o quita a la doctrina dada en la palabra de Dios. Por ejemplo, cualquier enseñanza acerca de Jesús que niegue su nacimiento virginal es una doctrina falsa, pues contradice la clara enseñanza de las Escrituras. Léame Mateo 1, del 18 al 25. Amén, si nadie lo tiene. Mateo 1, del 18 al Ma- 25. Bueno, Está bien, léalo usted, mi hermana. vaya, vaya. Mateo 1 dice, hermano. 18 al 25. 18 al 25. Gloria a Jesús. Aleluya. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Mateo 1 del 18 al 25. Dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es, es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Amén. Amén. Hay religiones que aceptan que María concibió cuando era virgen y se mantuvo virgen mientras estaba en el vientre, Jesús estaba en el vientre, pero que al nacer Jesús, ella mantuvo su virginidad. Por eso se le conoce como la Virgen María. Pero eso es contrario a lo que la palabra declara. Porque la palabra aquí dice que José no conoció a María, y volvemos a esa palabrita que muchos no aceptan lo que significa, que es la palabra conocer. En la Biblia, la palabra conocer significa tener una relación íntima. Eso es lo que significa, ¿ok? Porque pongámonos a pensar, cuando Adán
que murió, que Caín mató a Abel, dice la palabra que Adán conoció a su mujer. ¿Cómo es posible que si conocer fuese llegar a encontrarla o verla por primera vez? ¿Cómo es posible si ya él había tenido hijos con ella? Por lo tanto, la palabra conocer significa tener una relación íntima. Y dice que después de que la conoció, tuvo a su hijo, a quien llamaron Set. ¿Ok? Ahora, cuando la palabra dice que que José conoció a María ese hasta significa que hubo un momento determinado, que algo sucedió y después hubo otra reacción. Dice que no conoció a María hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Hay una diferencia entre primogénito y unigénito. Unigénito significa el único, no hay nadie más. Primogénito significa el primero, o sea que hay otros más después de él. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que después que Jesús nació, José y María fueron un matrimonio normal como todos los hay, y que de ahí nacieron otros hijos de esa unión. Por otro lado, cuando leemos en Éxodo 13:2, dice, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. En otras palabras, si María siguiese siendo virgen después del nacimiento de Jesús, no hubiese abierto la matriz. Por lo tanto, no podría ser consagrado al Señor. Tenía que cumplir este efecto natural. Amén. Así que la palabra tiene muchas bases para refutar cualquier enseñanza que quiera decir de que Jesús no nació virginalmente y que María se mantuvo virgen hasta su muerte. ¿Ok? No hay una enseñanza así, es al contrario. Pregunta. Perdón, pastor, ¿fue Éxodo, qué usted dijo? Éxodo, permítame. Éxodo 13:2. Gracias, pastor. Gracias. Amén. Ya desde el primer siglo después de Cristo, la falsa doctrina estaba infiltrándose en la iglesia y muchas de las cartas del Nuevo Testamento fueron escritas para abordar esos errores. Los primeros padres, los padres de la iglesia, o sea, los que siguieron las enseñanzas de los apóstoles, ellos se mantuvieron enseñando tal y como ellos habían aprendido, pero vinieron muchos tratando de enseñar cosas erradas. Y las sectas que ahora conocemos, esos movimientos que ahora conocemos no son modernos. Esos vienen de muchos años atrás, desde el principio. Es más, aún antes de que Jesús naciera, ya había personas que se hacían pasar por Cristo, que decían que ellos eran los enviados. Si usted se recuerda, cuando estaban los fariseos que estaban acusando a Pedro y a Santiago, si mal no me recuerdo, vino
uno de ellos y les dijo que tuvieran cuidado de no ser que se estuviesen enfrentando contra la voluntad de Dios, porque ya antes había aparecido uno y creo que nombra a 3, pero que cuando esos murieron, los grupos se disiparon. Entonces dice, si esta es obra de hombre, terminará. Mas si es de Dios, no va a ser que nosotros nos vayamos a encontrar peleando contra Dios. Así que los movimientos anticristianos, pongámosle, ya han sido desde antes. Así ahora mismo hay muchos movimientos que tienen muchas diferentes doctrinas que son completamente fuera de la base bíblica. Y hay muchos seguidores de estas personas. Hay muchos seguidores. Por eso es que el mundo que no está convertido está prácticamente confundido. Porque todos decimos que tenemos la verdad. El problema está en mostrar si estamos en la verdad o no. Y no puede ser a través del ojo del hombre, sino a través de lo que la Biblia dice. Esa es una de las razones porque el Señor nos llama a nosotros a ser santos, o sea, diferentes a todos los demás. Porque es el hombre, el Hijo de Dios tiene que demostrarle al mundo que sí hay una relación íntima con Dios y no podemos parecernos al mundo en nada. Muchas cosas no nos parecen de lo que la Biblia dice, pero eso es lo que Dios demanda, que nosotros seamos diferentes. Es más, dice la palabra que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Y lastimosamente, esto está sucediendo mucho ahora, de que la iglesia está adormecida todavía y no ha abierto los ojos y está permitiendo que doctrinas falsas y doctrinas erradas entren en las congregaciones, y por eso es la lucha que tenemos para mantener la palabra tal y como está escrita. Gálatas 1, versículos 6 al 9. Amén. Amén. Gálatas 1, 6 al qué. Al 9. Amén. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciaré otro evangelio diferente de que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Amén. Amén. La palabra anatema aquí se traduce a la palabra maldición. O sea, que si alguno viene con una doctrina diferente a la que Cristo dejó, va a caer una maldición sobre esa persona. Y esto hay que cuidarse mucho, especialmente aquellos que tratamos de enseñar. Tenemos que cuidarnos mucho de lo que decimos
y de lo que enseñamos. Por eso muchas veces yo les he dicho a ustedes, si usted me encuentra que estoy en un error, por favor, por amor a mi alma, déjemelo saber para así yo poder corregirme. Pero tiene que ser un error mostrado por la palabra, no porque yo creo, yo me parece, o yo pienso, no, tiene que estar basado en la palabra. Amén. Porque tenemos que tener cuidado de no enseñar un evangelio diferente debido a que hay un peso de maldición en ello. Ahora, bien interesante esto porque el evangelio, pongámosle el canon del Señor, la palabra, la Biblia, se comenzó a formar en los años 300, en los concilios que se daban en aquel tiempo. Ahí cuando el Señor comenzó a separar qué libros iban a pertenecer al canon. Y usted sabe cuál es la historia de la religión musulmana. ¿Alguien la sabe? Amén. La religión musulmana dice que Mahoma, escuche bien, Mahoma, el precursor, el que la fundó, dice que él, sin saber leer, sin saber escribir, en una montaña cuando estaba en un retiro, vino el ángel Miguel y le declaró, le reveló cuál era la voluntad de Dios. Y por eso es que él comenzó a enseñar lo que ahora conocemos como el Islam, el Corán, que es el libro sagrado de ellos. Interesante que esto sucedió 200 años después que se comenzó a formar la Biblia. Y Pablo le escribió esto a los Gálatas en el año 60. Imagínese usted si no el Señor ya estaba preveyendo todo esto. Un ángel vino y le habló y le dijo lo que tenía cómo era la religión, y por eso ya a Jesús ellos no lo toman como Dios, sino que como otro profeta, y dicen que el Corán es mejor que lo que la Biblia es. Mas no se dan cuenta que simplemente es otro evangelio. Por eso es que nosotros no podemos aceptar las enseñanzas que están en ese libro, porque están en contra de lo que la palabra dice, no porque sea de otro hombre, no, sino porque está verdaderamente en contra de lo que la palabra dice. Otro ejemplo que es tomado por estos versículos son los mormones, los santos, la iglesia de los santos de los últimos días, mormones. John Smith, que es el fundador, dice que en un retiro, siempre tiene que ser un retiro, siempre tienen que estar ellos solitos. En un retiro vino el ángel Morí y le enseñó en unas tablas de oro lo que era la voluntad de Dios. Y ahí se formó lo que hoy se conoce como el Libro de Mormón, que explica los años que la Biblia no dice nada acerca de Jesús, desde su niñez hasta que él vuelve a aparecer en su adultez. Ellos lo tienen ahí y dicen que él vino aquí a estas tierras, a las tierras de América, para tratar de evangelizar a los indios nativos de acá. No sé de dónde lo tomaron, porque si eso se lo dijo el ángel Morí,
está bien equivocado ese angelito. Y vuelve a caer en el punto de que es una maldición para ellos. Así que la palabra sabe, el Señor supo qué poner dentro de la Biblia para que nosotros no vayamos a ser engañados. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna aportación? Amén. Léame entonces Tito. Tito, capítulo 1, versículo 9 al 11. Amén. Amén. Tito 1 dice, versículo 1, versículo 10 y 11, perdón, 9 al 11. 9 al 11. Gloria a Jesús. La palabra de Dios. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Tito, capítulo 1, versículo del 9 dice al 11. 11. Al Amén. 11. Gloria a Jesús. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque hay aún muchos contumaces, habladores y vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan cosas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Amén. Amén. Aquí Pablo le está Con dejando permiso, saber. pues Dígame, eso, ¿qué? ¿A dónde estábamos leyendo? Tito. Tito 1, versículo 10, perdón, 9 al 11. Amén. 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 Aquí está hablando, le está diciendo Pablo a Tito, cómo tendrían que ser los obispos, o sea, las personas que quieren tener un puesto dentro de la congregación. De que, bueno, que aspiren a tener un puesto, pero tienen que tener cualificaciones. Y una de ellas es que tienen que ser retenedores de la palabra, fiel y tal como ha sido enseñada. Lo que dijeron los apóstoles, lo que Cristo mandó, lo que Dios desde Génesis ha ordenado. Porque recuérdese que el Nuevo Testamento no puede existir sin tener la base del Antiguo Testamento o del Viejo Testamento. Para que exista el Nuevo Testamento, tiene que estar basado en el Antiguo Testamento. Jesús dijo que él no había venido a abrogar, o sea, quitar la ley, sino que él había venido a cumplir. Y dijo también que ni una tilde, ni una jota se dejará de cumplir hasta que todo haya sido consumado. Lo que es importante reconocer aquí es que sí, Jesús vino a cumplir la ley, pero que también la modificó. Ciertos estatutos de la ley, el Señor los modificó para que no fuesen tan gravosos, pongámoslo entre comillas, para la iglesia. Pero sin embargo, se vuelven más fuertes.
Porque antes era por testimonio de 2 o 3 personas, testigos de cualquier hecho. Ahora, nuestros testigos están en el cielo, dice, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y ellos están viendo todito lo que nosotros hacemos, lo que nosotros pensamos, donde nos metemos. Por lo tanto, es más fuerte ahora. Y si Dios le demandó a Israel, a la iglesia le demanda mucho más, porque Israel hacía sacrificios de animales para cubrir los pecados. La iglesia, el sacrificio fue la sangre del mismo Señor, y no nos cubre los pecados, sino que los borra. Por lo tanto, nosotros tenemos un peso mayor de responsabilidad. ¿Ok? Y aquí dice que la palabra tiene que ser aceptada, fiel, tal como ha sido enseñada, sin quitarle, sin ponerle, sin arreglarla a mi conveniencia, sino que tal como está escrita, para que también puedan exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque verdaderamente, ¿cómo yo puedo enseñar algo que yo mismo no estoy cumpliendo? Algo que yo no hago. No puedo. Porque hay aún muchos contumaces. La palabra contumaz significa rebelde, porfiado o tenaz para mantenerse en un error. O sea, aquella persona que aunque se le diga que no está bien, aunque se le enseñe dentro de la palabra que hay algo que no está bien, ella no quiere aceptarlo, sino que sigue, y la palabra dice que son necios. Y es un problema grande. Nosotros tenemos que aceptar la palabra como está para ser parte de los elegidos. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades. ¿Qué es la vanidad? Todo aquello que nosotros creemos que nos van a hacer ver mejor que de lo que somos, que nos va a hacer resaltar dentro de la sociedad, que atraerá la vista de todo el mundo, que me verá que yo soy lo mejor de lo mejor. Esa es una vanidad, eso es una falsedad, es algo que no tiene valor verdaderamente, porque pongámosle, nuestro ser completo tiene que demostrar que nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Muchos dicen, no, que el Señor conoce mi corazón. Sí, el Señor lo conoce. Pero Él no solamente quiere el corazón. Él quiere todo nuestro ser. Espíritu, alma y cuerpo. Quiere que se presenten irreprensibles ante su presencia. Por lo tanto, la vanidad tiene que estar fuera de nuestro camino. Engañadores nos traen enseñanzas que no son lo que la palabra dice. Mayormente los de la circuncisión, y eso está ahora un peligro grandísimo, porque ahora se han levantado ya no solo los sabatistas, o sea, la iglesia del séptimo día, sino que ahora también están los judíos mesiánicos y están tratando de meter enseñanzas erróneas, falsas, dentro del pueblo de Dios. Y nosotros tenemos que tener nuestros ojos bien abiertos para no caer en su trampa. Estas son estratagemas del enemigo, que quiere que nosotros volvamos a la ley, cuando sabemos que la ley
lo que hace es condenarnos. Y tenemos entonces que vivir una vida de acuerdo a la palabra, pero sin volver a los rudimentos que tenía Israel. Recuérdese que el sábado es uno de los mandamientos, el cuarto mandamiento que Dios dio, pero que Jesús lo vino a modificar. Nosotros ya no tenemos que seguir la enseñanza de que tenemos que guardar el sábado. Nuestro descanso, dice la palabra, es Jesucristo. ¿Ok? Amén. A los cuales es preciso. ¿Qué significa la palabra preciso? Es necesario. O sea, que usted y yo estamos siendo llamados a contender por la fe que profesamos. No podemos quedarnos callados al ver que alguna artimaña del enemigo está tratando de entrar a la congregación. Tenemos que hablar, porque la palabra así lo demanda. Recuérdese que nosotros somos atalayas, que tenemos que cuidar el rebaño que está dentro de la muralla. Y cualquier cosa que venga de afuera, que es algo que puede afectar a la iglesia, tiene que pasar por nosotros primero. Y nosotros tenemos que refutar, tenemos que contradecir toda enseñanza contraria. Y hay muchas enseñanzas contrarias que están dejándose ver dentro de las congregaciones. Algunas son hasta disparates prácticamente, y sin embargo hay muchos que lo aceptan. Como lo que quería enseñar uno, que el diablo va a tener oportunidad de arrepentirse más adelante, cuando la palabra dice que ya está condenado. Amén. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de eso, porque dice que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. O sea, es como aquellos que vienen, que se dicen que son apóstoles, que son profetas, que son enviados y traen nuevas revelaciones, pero que lo que andan buscando es que las iglesias los mantengan. O aquellos que traen que si no me dan cierta cantidad y yo no voy a predicar allí o yo no voy a cantar ahí, esos son engañadores, porque esos tienen el evangelio como un negocio. Y por eso es que hay muchos allá afuera que no pueden entrar al redil, no pueden entrar a la iglesia, porque cree que todo lo que se dice cristiano somos lo mismo. Por eso nosotros tenemos que mostrar que somos diferentes a ellos. Amén. Vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a seguir el próximo lunes, si así Dios lo permite. Estamos acerca de las falsas enseñanzas y las falsas doctrinas. Perdón, las doctrinas falsas y las doctrinas erradas. Estamos hablando ahora mismo acerca de las doctrinas falsas. ¿Alguna pregunta? Pastor, yo tengo una. Dígame, sierva. Sobre mi nieta y mi hija. Estábamos hablando hoy ella me pidió una Biblia y ya yo se la tengo a ella en inglés y en español, Reina Valeria. Y mi hija me dijo a mí que ella quería que comprarle una Biblia que se llama y que de Genfi. Yo le dije, yo nunca he oído eso, mija. Por favor, no le haga eso a mi nieta. Vamos a dejar las cosas como están. Lo viejo, lo de Dios es bueno. Deja que yo la enseñe. La vamos a educar en la iglesia. No meta la mano en las cosas de Dios. Mire que una Biblia y que de Genfi, que se llama y que Generación Z. Y yo le dije,
todas las Biblias últimamente son hechas por hombres, pero la primera inspirada por Dios es la de los hebreos, pero esta es traducida, ¿correcto? Amén. Ahora, aquí hay un problema, porque aunque hay muchos, especialmente los judíos cristianos, que dicen que los evangelios y el Nuevo Testamento fue escrito en hebreo, eso es un error grande. Los evangelios, el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné, que es el griego que utilizaba la gente normal, el vulgo, el populacho, ¿ok? No está escrito en hebreo. Lo que está escrito en hebreo es el Antiguo Testamento, Correcto. ¿ok? Así que si alguien le viene a decir que el Nuevo Testamento está en hebreo, no, no es cierto. Es Porque griego, pero es inspirado por Dios. amén. Fue inspirado a hombres, pero que usaron ese idioma. Ahora, las versiones modernas, sí, yo estoy en contra de ellas. Porque en vez de enseñar lo que la palabra dice, le agregan o le transforman el sentido de lo que la Biblia en sí quiere decir. Hay muchas versiones. La que más conozco es la NIV, la Nueva Versión Internacional, que incluso le han quitado versículos y se basan en la excusa de que han encontrado nuevos hallazgos, que tienen nuevos libros más antiguos que lo que la Biblia, la primera Biblia son, y que eso hacen modificar lo que ya se entiende. Entonces mi postura es, esto es lo que yo pienso, ¿ok? Es que desde el año 300 que el Señor permitió que se reunieran los libros que formaron el canon, hasta el año 1900, que no se comenzaron a encontrar, 1970 más o menos, que no se comenzaron a encontrar nuevos pergaminos. Y quiere decir que en todos esos años, en todos esos cientos de años, el Espíritu Santo estaba equivocado, entonces. Ese es mi... Ay, yo estoy bien. Yo estoy bien. No la vamos a comprar. Mira, esa mujer. No, no, no. Yo La tengo... más fidedigna, la que está más cerca de la verdad en español es la Reina Reina Valera Valera 1960. 60. Y en inglés es la King James James. 1960. Exacto. Esas son las más fidedignas. Están más apegadas a lo que las traducciones antiguas están escritas. Yo Y lo que no quiero es que se me pierda mi nieta en traslación. ¿Cómo es traducción. esa palabra? Porque yo prefiero que ella pase un poco de trabajo no entendiendo y preguntando. Amén. Amén. Ahí estamos. Gracias, pastor. Amén, amén. Para eso estamos, sierva. Cualquier cosa, pues estamos a la orden, de acuerdo a como Gracias. Dios nos permita. Amén. Si no hay otra pregunta, si no hay aportación, entonces vamos a pedirle a nuestra hermana Sujei. Siempre me equivoco con ese nombre. Hermana Sujei, si nos puede llevar en oración para Amén, este pastor. estudio. Gloria a Dios. Yo gozándome con nuestra hermana Carmen. Gloria a Dios. Amén. Te amamos, Carmen. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Padre, gracias por permitirnos estar unánimes, Señor, en un mismo sentir, Padre, estudiando tu palabra, Señor.
Padre, te pedimos que nos des sabiduría, conocimiento de tu palabra, de los tiempos, Señor. Ayúdanos, Padre de la gloria, ayúdanos, Señor. Te necesitamos cada día más, Señor. Que tu Espíritu Santo nos enseñe, Señor, porque nada sabemos, Padre de la gloria. Te damos gracias por nuestro Maestro, Padre. Bendice su vida, bendice su salud, Señor. En el nombre de Jesús, Padre de la gloria, cada una de sus familias, Señor. Bendice a mis hermanos, Padre. Te damos la gloria, la honra, la alabanza, Señor. Que sea su Espíritu Santo ministrando aún, Señor, en nuestro sueño tu palabra, Señor. Recibe la gloria, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Alta